Compañeros y compañeras, antes de empezar me vaya a permitir que dediquemos este meeting a nuestro compañero Blas, que un año más está aquí en la sala con nosotros, por su lucha incansable, pero sobre todo, por ser uno de esos militantes imprescindibles que dedica toda su vida a la militancia comunista. Gracias, Blas. Compañeros y compañeras, en esta última semana, la izquierda reformista, la izquierda institucional, ha vuelto de nuevo con la misma cantinela. Ha vuelto de nuevo a agitar el mantra de la unidad de la izquierda en el Estado español para supuestamente hacer frente a la extrema derecha. Así lo expresaba Yolanda Díaz recientemente, líder de Sumar, vicepresidenta del Gobierno y ministra del Trabajo, en una entrevista diciendo, y cito, «¿Ven lo que está pasando en el mundo?», refiriéndose al auge de la extrema derecha. «No es ninguna broma. Yo conozco bien a Feijóo, que es el líder del Partido Popular. ¿Se imaginan a un país con Abascal, líder de Vox, de vicepresidente? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de esa frase? La misma historia de lo que ya ocurrió en julio de 2023. Con ese discurso, Yolanda Díaz lo que pretende es volver a vendernos la misma moto que ya nos vendió precisamente en esas elecciones anticipadas. Y es la moto de decirnos que este gobierno del PSOE y de Sumar es un dique de contención al auge de la extrema derecha, cuando en realidad Vox no ha dejado de aumentar en votos en estos últimos años. Y no ha dejado de hacerlo por una sencilla razón, porque en realidad este gobierno no se enfrenta a las causas materiales que precisamente permiten que aumente la extrema derecha. Y es más bien lo contrario, llevando incluso a cabo políticas antisociales que lo único que hacen precisamente es alimentar a esa extrema derecha. Entonces, claro, que nos imaginamos lo que puede ser un gobierno con Abascal de vicepresidente. Es más, nos preparamos a ello y nos tendrán enfrente, pero con la herramienta de la clase trabajadora, movilizados, ocupando, saliendo a la calle y con la huelga. Pero, compañeros, también sabemos y no olvidamos una cosa, y es las políticas que este gobierno, supuestamente de izquierda, ha llevado a cabo durante todos estos años y que han contribuido, no tengamos ninguna duda, a alimentar al PP y a Vox. Un gobierno manchado por la corrupción y la prostitución, con dos de sus últimos responsables de organización imputados por corrupción y uno de ellos ya en el trullo. Un gobierno que no aporta ninguna solución al problema de la vivienda. Un gobierno que no aumenta los salarios al mismo nivel que el coste de la vida. Un gobierno que aumenta, sin embargo, el presupuesto en defensa, mientras deja que se deterioren los servicios públicos, las pensiones y aumenta de manera indecente la edad de jubilación que ya en el Estado español está a los 67 años. Un gobierno que sigue comerciando con un Estado genocida, asesino, como el de Israel, y que no duda, cuando hace falta, mandar a los antidisturbios y las tanquetas para volver a reprimir a los obreros del metal de Cádiz. Por lo tanto, compañeros, lo había entendido. El problema de que aumente la extrema derecha no tiene nada que ver con la unidad o no de la izquierda institucional. Tiene que ver, de hecho, con algo totalmente diferente. Y es que la izquierda institucional no asume una política que se enfrente a los intereses de los capitalistas. Y por tanto es incapaz de aportar soluciones a las causas materiales que alimentan precisamente a la extrema derecha. La izquierda institucional, incluyendo a Podemos, que últimamente sale con unos discursos incendiarios y ultraizquierdistas, no hacen que nos olvidemos de lo que han sido y de lo que son, y que ahora lo único que quieren es, por réditos electorales, pasar a la izquierda de Sumar. Pero en realidad toda esa izquierda institucional, esa izquierda reformista, tiene una única brújula, que es la gestión amable del sistema capitalista.
y encauzar toda la rabia, toda la movilización de nuestra clase y de la juventud hacia los cauces institucionales. Y esa misma brújula, precisamente, es la que tiene el conjunto de la izquierda institucional y la izquierda reformista en el conjunto de los estados de las delegaciones presentes aquí. También en Francia, esa izquierda institucional y reformista, esa izquierda que se reagrupó en torno al nuevo Frente Popular después de las elecciones de junio del 2024, de las elecciones europeas, y que luego se separó, reavivando de paso al Partido Socialista francés, pero que sin embargo quiere aparecer ahora como dividido, con diferencias, pero que sin embargo están de acuerdo en una misma cosa y unificados en torno a una misma cuestión y una misma idea, que es precisamente esa, de causar el descontento, la rabia de la clase trabajadora y de la juventud hacia los cauces institucionales. Y por esto, a esta altura, no tienen ningún plan de batalla serio para enfrentarse a los recortes del gobierno de Macron y a los recortes impulsados por el primer ministro Bayrou, más allá de volver a plantearnos lo mismo, otra moción de censura, otra vía electoral. Así que lo había entendido, frente a esa política en realidad hay que oponerle otra política. Una política que se enfrente a los intereses de los capitalistas, apoyándose en la lucha que existen, en el nivel de conciencia de los y las trabajadoras y de la juventud que protagonizan esa lucha. Una política que se enfrenta a las ilusiones institucionales y que deje claro que para acabar con las guerras, con la explotación, con las opresiones, con la destrucción del planeta, no hay otra vía que la destrucción del sistema capitalista. Y que deje claro también que para ello solo podemos contar con nuestras propias fuerzas, con las herramientas de la clase trabajadora y de la juventud y con la huelga y las movilizaciones. Y fuerza tenemos. Solo desde febrero hasta ahora, y nombrando solo algunos de los ejemplos, podemos hablar en Grecia de la mayor huelga general desde 1945, de movimientos de masa por cuestiones democráticas en Turquía y en Serbia, liderado por movimientos estudiantiles, acompañado después por sectores que se pusieron en huelga. Movimientos masivos, como lo ha comentado la compañera anteriormente, en contra de la política racista y de las deportaciones del presidente Trump, sobre todo en California, con sectores de trabajadores, inclusive de la agroindustria, que también se han puesto en huelga, como dice uno de los jornaleros, para luchar contra este Estado que nos caza como animales. Pero también manifestaciones multitudinarias en Budapest, desafiando la prohibición del orgullo impuesto por el gobierno de Orbán, recibiendo incluso, cuando decían que se iban a manifestar, amenaza por parte de la extrema derecha, que decía que iban a ir allí a golpear a los manifestantes, y cuando vieron que esa manifestación era masiva, se fueron con el rabo entre las piernas para su casa. Esa es la manera de luchar contra la extrema derecha. Movilizaciones masivas. O más cerca de aquí, con una huelga general del metal en Cádiz, desbordando a las direcciones sindicales burocráticas de Comisiones Obreras y UGT y permaneciendo en huelga durante 13 días, a pesar de la desconvocatoria de esos sindicatos. Por lo tanto, hay lucha, y hay lucha de masa, que implican centenares de miles de trabajadores y jóvenes. Hay explosiones sociales, incluso donde se gobierna con una fuerte represión. Sin embargo, lo que sigue faltando son militantes comunistas revolucionarios, precisamente para intervenir en esa lucha, para reforzarla y para conducirla hasta el final. ¿Y qué es para nosotros hasta el final? Es hasta la toma del poder de la clase trabajadora, hasta el final es hasta la destrucción de este sistema capitalista, para la creación de un sistema donde los y las que producimos la riqueza seamos los que decidamos sobre todo. Pero, compañeros y compañeras, para todo eso hace falta organizaciones revolucionarias que mantengan una política independiente del reformismo político y sindical, una política que combata la colaboración de clases, llevada a cabo precisamente por esas organizaciones. Os voy a leer ahora una cosa precisamente que demuestra eso. Aquí, en el Estado español, cuando dirigentes sindicales, en concreto el de la UGT,
no tiene ningún tipo de reparo en justificar la política del rearme de este gobierno, de este Estado imperialista, diciendo y afirmando que claro que apoyan el rearme y el aumento del presupuesto en defensa y militar. No son un sindicato hippie. Así es como lo dice. Y dice después, yo tengo la obligación de pensar en los trabajadores y las trabajadoras de mi país. Ya empezamos mal. Y por eso no puedo ocultar que esa es una oportunidad, no para fabricar armas para matar a nadie, que yo no quiero que se mate a nadie, pero sí para estar en un mercado que existe, que va a existir, que vamos a tener armas porque un día vamos a ir cerrando, pidiendo, si tenemos un problema de defensa, que vengan las armas y que va a contribuir al desarrollo también de la sociedad y de otros bienes y servicios, que si no, no tendríamos. Este es Pepe Álvarez. Este es el mismo sinvergüenza que fue durante las movilizaciones de las jubilaciones y por las pensiones en Francia a manifestarse en Toulouse o en el sur de Francia y que aquí concretamente firmaba un acuerdo en el 2011 aumentando la edad de jubilación a los 67 años. Ese tipo de sinvergüenza es contra también los que tenemos que luchar, los y las trabajadoras. Así que lo había entendido. Más que nunca lo que necesitamos es una izquierda revolucionaria, independiente de esa izquierda institucional, que como decía antes, a día de hoy sigue sin plantear un plan de batalla claro contra los recortes de más de 40.000 millones propuestos por el primer ministro Bayrou, que no dice nada aún de si va a haber huelga, si hay que movilizarse el 10 de septiembre o no. Independiente también de una izquierda política institucional en Alemania, por ejemplo, representada por Die Linke, que mantiene una ambigüedad total sobre la cuestión de la política del rearme. Vota a favor, en contra, en función de si está en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, que mantiene un discurso totalmente ambiguo con respecto a la cuestión de Palestina, planteando que Israel tiene derecho a existir, por no decir claramente que tiene derecho a defenderse, o acabar votando inclusive al canciller Merz de la UCD como canciller para, de nuevo, supuestamente hacer barrera a la extrema derecha. Para concluir, compañeros y compañeras, hace unos días, vuelvo a Yolanda Díaz, afirmaba, la gente nos quiere caminando juntos. Y lo decía de nuevo, evidentemente, oliendo ciclo electoral en breve. Pero el problema de esa izquierda, que nos conduce una y otra vez a las mismas soluciones contra un muro, es que solo se acuerdan de la unidad y de caminar juntos cuando se acercan las elecciones. Pero, sin embargo, se olvidan de caminar juntos cuando de lo que se trata es de caminar juntos a los obreros del metal en Cádiz. Ahí prefieren mandar a los antidisturbios y detener a los trabajadores. O cuando de lo que se trata es de apoyar una manifestación en Granada de las camareras de piso, con un gobierno que no da respuesta a la jubilación anticipada para esas trabajadoras y de una ministra del Trabajo cuya reforma laboral es responsable de que a día de hoy sigan externalizándose los servicios de las camareras de piso. O al igual que se olvidan de caminar juntos, de proponer movilizaciones de conjunto, unitarias. Por ejemplo, cuando la extrema derecha pregona cacería contra marroquíes en Torres Pacheco. O se olvidan también de caminar juntos con las 6 trabajadoras de la Suiza, de la CNT, reprimidas por luchar y por llevar a cabo un sindicalismo combativo. O a los 6 de Zaragoza. No valen ni para indultar. Esa es la realidad de este gobierno. No vale ni para indultar. Y aprovecho aquí para pedir la libertad inmediata de todos esos compañeros. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Nos tocan a todos! ¡Nos tocan a todos! Para terminar y concluir, camaradas, lo habéis entendido.
En este contexto, urge más que nunca construir y reforzar organizaciones comunistas revolucionarias, independientes de la izquierda reformista. Urge más que nunca dedicar nuestras vidas, como Blas, a la militancia comunista. Urge más que nunca implantarnos en los centros de trabajo, en los centros de estudio, para jugar un papel en los estallidos sociales que está habiendo y que seguro habrá. No hay atajos posibles, camaradas. Frente a la guerra, la explotación, la extrema derecha, la destrucción del planeta, no hay otra solución que la revolución.